Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriel Alonso Salvatierra Raposo y hoy voy a exponer el caso 3 de Filosofía del Derecho. Bueno, primero el índice. Análisis de la filosofía del derecho del Perú antes y durante el siglo XX. Análisis de la teoría jurídica de Milo Quesada. Análisis de la realidad peruana. Aplicación de la teoría del derecho justo de Milo Quesada. Propuestas y bibliografías y el enlace a este video. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. La filosofía del derecho en el Perú ha tenido un desarrollo condicionado por los contextos históricos, sociales y políticos que ha vivido el país a lo largo del tiempo. Antes del siglo XX, la filosofía jurídica peruana estaba fuertemente influenciada por las corrientes escolásticas y positivistas europeas, principalmente españolas y francesas. Durante la colonia, el derecho se entendía como una extensión del derecho español, con fundamentos religiosos, morales, jerárquicos, sin cuestiones del orden establecido. El derecho natural se mezclaba con el derecho divino y la ley concebía más como un mandato de autoridad que como un producto conceso o la razón. Recién en el siglo XIX, con la independencia y la creación de la República, surgió un incipiente reflexión jurídica nacional, aunque dominada todavía por las élites criollas y por poca atención a la realidad social peruana. En esa etapa predominó el positivismo jurídico que consideraba al derecho como un sistema de normas válidas, desligadas con su contenido moral social, lo que muchas veces condujo a legitimizar estructuras injustas. Ya en el siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad, la filosofía del derecho en el Perú comenzó a transformarse. Aparecieron pensadores que introdujeron una mirada más crítica, abierta al diálogo entre derecho, sociedad y ética, y uno de los más destacados fue Francisco Miro Quesada, quien propuso un enfoque racional, pluralista y humanista del derecho, defendiendo la necesidad de la justicia orientada a la dignidad peruana humana y al respeto por la diversidad cultural. Se comenzó a reconocer que el derecho no puede separarse de su contexto histórico y social, y que debe servir como herramienta de liberación, no de opresión. También surgieron corrientes que cuestionaban el formalismo jurídico tradicional, como el realismo jurídico y un naturalismo renovado y el derecho alternativo. Como ellos influenciados por los cambios políticos, los movimientos sociales y la constante búsqueda de equidad en un país con profundas desigualdades. Luego del siglo XX, en el contexto del, luego del siglo XX, en el contexto del siglo XXI, la filosofía del derecho en el Perú ha seguido desarrollándose con las nuevas preguntas y desafíos. En la actualidad se distinguen temas como el pluralismo jurídico que reconoce la existencia de varios sistemas normativos dentro del mismo país, especialmente en zonas indígenas y rurales. También se reflexiona sobre los derechos humanos y constitucionalismo democrático, el interculturalismo jurídico y la necesidad de un derecho que no solo regule, sino que transforme realidades injustas. Los juristas contemporáneos ya no pueden ignorar el papel del derecho como un instrumento político, cultural y ético. El derecho peruano enfrenta el reto de ser más inclusivo, más humano y conectado con la realidad. En este nuevo ciclo, el enfoque filosófico del derecho en el Perú debe seguir evolucionando hacia una concepción crítica, participativa y solidaria que responda a las aspiraciones de la justicia, igualdad y social que el país necesita. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. La jurídica de Miro Quesada se basa en una visión humanista, racional, pluralista del derecho. Para él, el derecho no puede ser entendido solo como un conjunto de normas, sino como un instrumento ético al servicio de la dignidad humana. Rechazaba el positivismo jurídico rígido y defendía que las leyes debían interpretarse desde la razón y la justicia. No solo desde su forma escrita, creía que el jurista debía actuar con conciencia moral y pensamiento crítico, que el derecho debía adaptarse a la diversidad cultural y social del país. Por eso defendió el pluralismo jurídico, reconociendo la validez de sistemas de justicia comunitarios e indígenas dentro del Estado, que en resumen su teoría propone un derecho más humano, ético y comprometido con la realidad del Perú. Análisis de la realidad peruana y la aplicación de teoría del derecho justo de Miro Quesada.
La realidad peruana actual muestra una sociedad marcada por la desigualdad económica, la exclusión social, la corrupción institucional y una justicia que muchas veces funciona de forma lenta, desigualdad y lejana para los sectores más vulnerables. A esto se suma una crisis de legitimidad política donde gran parte de la población ha perdido confianza a las autoridades y al sistema legal. Frente a este panorama, la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada se representa como una herramienta fundamental para pensar en una transformación profunda del país. Según Miro Quesada, el derecho no puede limitarse a un conjunto de normas impuestas desde el poder, sino que debe construirse desde la ética, la razón y la dignidad humana. Él proponía que el derecho justo es aquel que respetaba la diversidad cultural, protege los derechos fundamentales, promueve la equidad para todos los ciudadanos, aplicar sus pensamientos en el Perú implica fortalecer un sistema jurídico más humano, accesible e inclusivo, reconocer los sistemas de justicia comunal como las rondas campesinas y asegurar las leyes que respondan a la realidad concreta de las personas, solo como un derecho racional, ético y orientado al bien común, como planteaba Miro Quesada. Se podrá construir una democracia real donde la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho efectivo para todos. Las propuestas. La realidad peruana exige una transformación profunda del sistema jurídico, político y social. Y la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada ofrece un camino claro y necesario para lograr su pensamiento centrado en la dignidad humana. La razón crítica, la justicia y el pluralismo permite replantear el derecho no como una herramienta de poder, sino como un instrumento ético al servicio del bien común. Aplicar sus ideas en el Perú eh, solo basado en la ética y realidad social. Se podrá avanzar hacia un país más equitativo, participativo y verdaderamente democrático. Aquí tengo mis bibliografías sobre el tema y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.